La culpa que sentimos después de haber perdido un hijo. ¿Vos te sentiste culpable o empezaste a pensar que hiciste mal eh, o qué no hiciste o qué te faltó hacer para que eso no ocurriera? Sabes que a mí en lo personal me pasó eso de pensar, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué no hice? ¿O qué hice mal? Eh, y a veces nosotros nos generamos culpa cuando en realidad hay cosas que van a pasar en la vida que nosotros no tenemos culpa. Son cosas que ya están predestinadas y que lamentablemente pasan, aunque nosotros nunca en nuestra vida nos hubiéramos imaginado que nos iba a pasar a nosotros. Quizás uno escuchaba de otros o de otras mamás o de otros padres, pero nunca pensamos que a nosotros nos podía pasar. Y yo en lo personal he escuchado, sí, porque no la cuidaba, sí, porque no lo cuidaba. Eh, Digo cuidaba y me refiero a una nena o un varón, porque es exactamente igual. No tiene que ver a veces con esto de que no los cuidamos como nosotros eh, o como la gente pretendía en realidad, porque en realidad es el otro el que habla y el que, más allá de que nosotros sentimos culpa, en la voz de afuera, esa voz, no la interior, sino la de afuera, nos hace sentir culpables, como si nosotros no hubiéramos cuidado de lo que nosotros trajimos al mundo, eso tan preciado como es un hijo. Y muchas veces tiene que ver esto de lo que dice esa voz de afuera, porque nosotros no, no tenemos culpa, o sea, no somos culpables de todo. No podemos ser culpables de algo que ya está predestinado, porque muchas veces puede ser muerte súbita, que eso puede ser cuando es bebé, cuando es adolescente, cuando es mayor. Otras veces son accidentes, otras veces son enfermedades como el cáncer, como, como el virus este que apareció para todo el mundo. Eh, o sea, hay cosas que nosotros no las podemos manejar. Yo con esto, ¿qué les quiero decir? Es que ese sentimiento de culpa que nos persigue, a mí lamentablemente no muchas, algunas personas, y no tan cercanas a mí, porque una persona que te ama no te va a hablar de esa forma diciéndote, vos tuviste la culpa porque no hiciste esto, porque no hiciste lo otro, porque no tuviste cuidado en esto. Entonces eso que te dice la voz de afuera te empieza a generar más culpa, porque uno obviamente se echa la culpa. Sin saber te echas la culpa, porque uno no sabe en realidad cuando es tu primer hijo, tu segundo hijo o en la posesión que esté, uno no sabe o no quiere en realidad o no pretende que venga una enfermedad o que tenga un cáncer o que tenga un accidente o sea, hay cosas que vos no preveés. Yo he escuchado a muchas mamás sentirse muy culpable porque han dejado sus hijas salir y, o sus hijos salir eh, indefectiblemente de la edad que tengan, porque quizás cuando tienen, no sé, 15, 16 años, uno los deja salir a una reunión con amigos y de repente en la madrugada te llaman diciendo tu hijo tuvo un accidente, le pasó esto y esto, y es la última vez que vos los viste ese día que se fue, que te despediste, ¿no? Eh,
de adulto, quizás con alguna enfermedad o alguna cosa que obviamente que nosotros como mamá no tenemos el control, son cosas que aparecen en la vida misma de nuestros hijos y se van de este plano terrenal. Entonces, yo creo que no es una forma saludable ni sana para nosotros sentirnos con esa culpa constante, si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera cuidado así, si la hubiera cuidado así, en mi caso, si no le hubiera dado la leche o si le hubiera dado la leche y no sé, no, nunca encontré una explicación razonable o una explicación científica, sino más que lo que me dijeron los médicos, es muerte súbita. Pero con el tiempo aprendí a no sentirme culpable por el que me dirán, por lo que opinaban los otros de mí, de mi maternidad. Y a lo largo del tiempo empecé a ver otros casos con hijos adolescentes que uno los deja salir a una fiesta o a un cumpleaños y de repente aparecen sin vida. Y uno se siente culpable, obviamente, porque yo como mamá diría, ¿y por qué lo habré dejado salir o por qué permití esto, no es cierto? Y a veces, mamás, papás, no sé bien cómo funciona el universo, pero no sé si el hecho de que nosotros, o sea, no puedo asegurarte si nosotros no hubiéramos dejado salir a nuestro hijo adolescente, no le hubiera pasado eso. Porque también hay mamás que pierden hijos adultos y uno ya no está al control de esa vida. No está al control de la enfermedad o no está al control de un accidente. Entonces es como que yo con esto sinceramente lo que quiero es que vos puedas disminuir tu culpa si hoy te está pasando esto. Con un hijo adolescente, con un bebé, con un hijo mayor, porque hay cosas que nosotros no podemos controlar. No tenemos el control de diversas situaciones de la vida y de lo que ya estuvo predestinado para nosotros. Y vos quizás del otro lado me vas a decir, ¿y quién puede predestinar que una mamá pierda un hijo adulto, un hijo adolescente o un bebé? Y en realidad es que nadie. Pero es como que nacimos para que nos tocara eso. Yo creo siempre, como lo dije en otros videos, es que nos haya pasado a esto para empatizar con el que está pasando por un duelo como es el duelo de un hijo. ¿Por qué? Porque siempre digo, nadie va a entender el duelo que vos estás pasando con la pérdida de un hijo si no lo pasó en carne propia. Porque entonces sí, aparte de la culpa, va a venir la otra voz de afuera que te va a decir, el tiempo lo cura todo. Gente, no. El tiempo no cura todo. Hay dolores que el tiempo no cura. Hay dolores como esto de la pérdida de un hijo que el tiempo no cura, solamente aprendemos a sostener, a sobrellevar. Pero estoy segura que estas cosas del tiempo lo cura todo, ya vas a sanar pronto, después te vas a olvidar, porque hay palabras que me las han dicho a mí y yo no creo que eso sea así, ni lo voy a creer nunca. Sí, aprendemos a vivir con eso.
Por eso seguimos con la vida, aunque en ese momento hay un parate. Hay una sensación de no voy a poder seguir, hasta acá llegó mi vida. Sí, con el recorrer de los años, seguimos, continuamos, porque quizás hay mamás que tienen otros hijos y tienen que seguir, tienen que continuar. Pero no quiere decir que nos olvidemos, ni quiere decir que el tiempo lo cure todo. No. El tiempo en realidad son nuestros tiempos, no es el tiempo del otro o del que piensa que el tiempo lo cura todo. Es qué tiempo me lleva a mí poder convivir con ese dolor sin que me esté afectando todo el tiempo o sin que me afecte a mi mente, sin que afecte a mi cuerpo, porque lo que yo no proceso en mi mente se va a ir a mi cuerpo y va a terminar afectando a alguna parte de mi cuerpo. Entonces es llevar ese dolor, sanar de a poquito. Este es el título que más me vino acá a la mente, sanar de a poquito, buscar cosas que me hagan bien, pero que sanen mi interior. No importa lo que me diga el de afuera, porque el de afuera no está viviendo mi dolor, no está viviendo lo que yo siento o lo que sentí, sino yo. ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Qué me está doliendo a mí por dentro? Y buscar formas, ¿no? Como yo digo, la naturaleza, los sentidos, el olfato, el oído, el gusto. Los sentidos usarlos para las cosas que me hagan bien a beneficio mío. No importa el beneficio de otro, importa mi beneficio. Importa lo que a mí me está pasando, importa lo que yo estoy sintiendo. Entonces, nosotros ante ese sentimiento de culpa que te estaba comentando, tenemos que tratar de escuchar a lo largo del camino nuestra voz interior, no lo que el otro te diga, porque es muy fácil opinar desde afuera, pero yo adentro, ¿qué siento? Si vos sentís culpa, yo te quiero sugerir, y porque a mí me ha pasado, en cierta forma al principio es normal sentir culpa, porque uno se pone a cuestionarse un montón de cosas, de situaciones. Pero a lo largo del camino y de este proceso de sanar de a poquito, creo que tenemos que enfocarnos más en dejar esa culpa que no nos agobie, que no nos perturbe todo el tiempo, porque hay cosas, personas, gente que nos van a pasar aunque nosotros ni siquiera lo hayamos tenido planificado. O que ni siquiera hayamos pensado en que alguna vez, como les decía al principio, esta situación nos podía ocurrir. Entonces creo que la mejor manera de no tener culpa es de a poquito sanar, ir asimilando que no tenemos la culpa de todo en la vida, que hay cosas que se van a presentar en nuestras vidas que no sabemos por qué, que el único que sabe por qué es Dios. En mi caso, siempre digo, yo creo que al único que cuando yo me vaya de este plano terrenal le voy a preguntar es a Dios, quizás, ¿por qué tal cosa? Mientras tanto, uso el para qué. Y el para qué que yo creo, sinceramente, es como les decía en el medio del video, es para que podamos ser empáticos primero con nosotros mismos, primero con nosotros, sin importar el que dirán,
y después empática con las personas que, que han pasado por esta situación tan espantosa, de tanto dejo amargo, de tanto vacío que uno siente en ese momento, de esa cosa de acá se me terminó la vida, porque es lo que una mamá piensa o un padre puede llegar a pensar. Yo, como siempre digo, quizás hablo de esto a las mamás porque fuimos las que llevamos en el vientre 9 meses a una criatura, la que parimos, la que sostuvimos. No quiere decir que al papá obviamente no le duela, obviamente que sí, que existen papás que les duele un montón y que quizás les lleva el mismo tiempo que una mujer superar, no sé si superar, pero convivir con esta situación. Pero hablo desde el vientre materno también, ¿no es cierto? Por todas esas sensaciones que nosotros pasamos a sentir, desde las pataditas primero las sensaciones de malestar, las que sí tuvieron, las que no, después en los movimientos que uno sentimos, que eso no nos olvidamos nunca, porque es algo que los vamos a llevar para siempre, con cuánto nació, cuánto pesó, son cosas que uno no se olvida, porque no puede olvidarse, pero sí, desde sanar de a poquito, es esto puntualmente. De a poquito ir llevando nuestra voz, la que nos habla en el interior, e ir llevando ese dolor a sanar de a poquito. ¿Y lo podemos lograr? Es la gran pregunta. Yo creo que sí, que lo podemos lograr, pero de a poquito. No querramos dar un salto de sanación, porque yo creo que eso no existe y que muchas veces conozco mucha gente que lo da y yo en su momento dije, uy, ¿cómo admiro a esa persona por ese salto de sanación tan pronto? Pero ¿saben qué? No existe. Entonces, tarde o temprano, nos va a afectar en alguna parte de nuestras vidas, sea mentalmente, sea físicamente, nos va a terminar afectando porque no hicimos una sanación como correspondía, porque nos dejamos llevar por ese sistema que te apura a sanar, cuando vos en tu interior no estás preparada todavía, tenés que ir sanando de a poquito. ¿Y por qué les digo esto? Porque el sanar de a poco nos va a llevar a que realmente sanemos en profundidad y cuando nuestra mente nos lleve a personas que nos aparecen nacidas en el mismo año o chicos o chicas que como yo digo, o cumplen el mismo día, o hubo o nacieron en la misma sala, en el mismo hospital, en la misma clínica, y a nosotros nos venga eso, nosotros en lugar de cuando pasaron los años, en lugar de estar, de caer en depresión o estar muy tristes, tenerlo como un referente sí pasó por nuestras vidas y es, como yo siempre digo, algo que no se olvida y quizás se olvida, lo reitero muchas veces, pero es así, al menos para mí, no sé para vos que estás del otro lado, pero poder hablar de la situación, no que no nos emocionemos porque la emoción nos viene, pero no caer en un pozo depresivo por lo que nos pasó hace muchos años. Entonces es esto, es ir sanando de a poquito. Y de a poquito es tratarlo, porque tampoco es dar la vuelta y hacer, diría mi abuela, borrón y cuenta nueva, porque con estas cosas no podemos hacer borrón y cuenta nueva. No podemos dar vuelta a la hoja, porque no es cualquier vínculo la mamá con un hijo, que para nuestro parecer
se nos fue antes de tiempo. ¿Por qué? Porque siempre digo que no es que estemos súper preparados, pero no es el mismo dolor cuando vos perdés a papá o a mamá que cuando vos perdés un hijo. No es el mismo duelo. A mí me pasó, yo perdí a mi mamá, no era tan grande, era grande pero no tan grande, y no es que no haya sentido dolor, por supuesto que sí, era algo de mí que me faltaba ver a mi mamá, pero algo que vos llevaste en tu vientre 9 meses es distinto. No es, yo siempre digo, no hay mejores ni peores, no hay comparaciones, pero es absolutamente diferente. Por eso es un proceso de sanar de a poquito. Y de no sentirme culpable, gente, porque la culpa nos lleva a ser miserables toda la vida. Y no queremos eso. Primero porque debemos continuar. Muchas mamás, como dije, tienen otros hijos por quienes seguir. Otras, como en mi caso, debía seguir la vida por los seres que en ese momento tenía tan cerquita mío y me amaban. De hecho, tenía una sobrina de la misma edad que a mí, en particular, me ayudó, pero no se dan una idea. ¿Por qué se dieron las cosas en ese momento para que yo la tuviera que cuidar? En mis tiempos de descanso, cuando todavía no era horario de entrar a trabajar. Y si bien no cumplía la función de ocupar el lugar de otro, sino que sí cumplía algunas responsabilidades parecidas. Entonces, me ayudó un montón a mí. Yo siempre hablo de lo que a mí me pasó. No sé vos que estás del otro lado cómo fue tu situación, pero te quiero alentar desde acá, te abrazo con todo el amor. Quiero que sepas que puedo empatizar con vos en la situación que estés pasando con el duelo de un hijo, porque lo pude vivir. Y no es fácil, y te sugiero no escuchar la voz de afuera, porque la voz de afuera a veces suele ser muy cruel. Hay algunos que van a empatizar y otros que van a estar para echarte culpa. Y no es necesariamente lo que nosotros como mamás estamos necesitando. Así que te abrazo con mucho cariño y sepas que, como siempre digo, dejo mis datos en el canal. Si querés comunicarte o dejarme un mensaje, yo los voy a estar mirando uno por uno, como siempre hago. Un beso.